el día de hoy vamos a ver razones y proporciones. Para eso primero tenemos que saber qué es una razón. Una razón es la comparación entre dos cantidades, entre dos números por medio de una división. Se dice que la razón entre los números A y B, claramente cuando B es distinto de 0, se escribe como lo siguiente. Es como una división A sobre B. O A, dos puntitos B, que se lee como A es a B. Un ejemplo es el siguiente, que dice la razón entre 6 y 5 se escribe como la división de 6 entre 5 o 6 es a 5. Hasta ahorita está muy fácil. La razón tiene sus partes. Por ejemplo, en el numerador le decimos que es el antecedente de una razón y el denominador de la división es el consecuente. Al resultado de estos dos lo llamamos la razón o razón geométrica. Ya, por ejemplo, estos dos. Dice, el valor de la razón entre 1 y 2 es la división prácticamente, que es 0.5. Y esta es la razón de esos números. Y el otro, que es el valor de la razón entre 7 y 35, es igual, es una división de 7 entre 35, que sería 0.2. Las proporciones. Las proporciones solamente es una razón más, que dice que es la igualdad entre dos razones y se representan de dos maneras. Por ejemplo, aquí es la división entre dos razones. Por ejemplo, es a B como C es a D. Esta rayita grande se lee como. O A es a B como C es a D. Los dos puntitos se lee como es a y los dobles dos puntitos se lee como. Este es un ejemplo. Por ejemplo, 3 es a 4 es una razón. Regresale un ratito al anterior. ¿Mande? Regresale al anterior. Ya. Ya, indícale la raya principal de la fracción A sobre B sobre C sobre D. Ya. Este de aquí es una razón. Ya, aquí les explico una cosa, chicos. Nosotros tenemos dos fracciones, de la cual tenemos que identificar cuál es la fracción principal. La fracción principal, nosotros tenemos la que está debajo de B y encima de C. Esa es la fracción principal. No vayan a confundir de que A sobre B la principal o C sobre D. Por eso mismo ustedes ven que la raya está más clara sobre cuál es. Identificando con las razones, nosotros vemos que se la puede ver con los 4 puntos. ¿Sí? Eso nomás quería aclarar. Síguenos. Ya, y la siguiente, que es esta, es la otra razón. La línea más grande, como el profe ya lo dijo, es la división general. Y es esta. Y ya. Y como les decía, aquí tenemos un ejemplo claro, que es 3 es a 4 como 6 es a 8. De la misma manera, vemos que aquí esta es una razón, que es la que vendría a ser la de aquí. Y esta es la segunda razón, que es la de aquí. Y la división general vendría, que sería este simbolito de aquí, viene a ser la división que divide a las dos razones. ¿Preguntas? No por el momento. Aquí ya pregunto yo. Ya, vamos con los ejemplos. Un ejemplo dice, si mezclamos 5 litros de limonada con 2 litros de agua, ¿qué proporción de agua hay entre cada litro de mezcla? Tener en cuenta que también nos está preguntando. Y tenemos 5 opciones. 5 es a 2 o 5 dividido entre 2, 2 quintos, 5 séptimos, 2 séptimos o 7 medios.
Este es solamente para hacerlo gráficamente lo que tenemos de problema. 5 litros de limonada y 2 litros de agua. Se mezclan. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La razón va a ser la siguiente. Mande. La razón va a ser la siguiente. Va a ser los litros de agua sobre tantos litros de mezcla. ¿Cuántos litros de mezcla tenemos? 5. 2 litros. 2 litros es de agua. Yo pregunté cuántos litros de mezcla. 5. 5 litros de limonada. ¿Cuántos litros de mezcla? Verán que se está mezclando la limonada y el agua. 7. Muy 7. bien. Entonces la razón va a ser la siguiente. Los litros de agua sobre los litros de la mezcla. En litros de agua sí son 2, pero en los litros de mezcla hay que tener en cuenta que se mezcla la limonada y el agua, y como ustedes dijeron es 7. Entonces, ¿cuál va a ser la razón? La razón va a ser 2 sobre 7, que era entre las opciones que nos habían dado la D. Ya, acá tenemos otros ejemplos. Dice, hallar la proporción de 38 es a 19. ¿Cómo? Y se queda ahí. Y nos dan ciertas opciones. 1 es a 2, 4 es a 12, 2 es a 3 o 16 es a 8. Lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es la razón que estamos usando o cuál es la razón que tenemos entre estos dos números. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a expresarlo en una división. Y lo más fácil sería expresarlo en una fracción. Y con eso simplemente simplificamos o dividen, como se les haga más fácil. Entonces, la razón de 38 es a 19 es 2. Porque 2 por 19 es 38. Yeah. Entonces, analizamos cuál de las opciones posee la misma razón. 1 entre 2, no, porque sería 0.5. 4 es a 12, no, sería 1/3. Y la C2 es a 3, tampoco, sería menor que 1. 16 es a 8, vemos cuál es la razón y es 2, coincide. Entonces la respuesta es la D. ¿Preguntas? ¿No preguntas? Vamos, dale. Porque la razón acá es 38 sobre 19 y acá abajo ya cambié 16 sobre 8. Ya, en el primer paso lo que estamos haciendo es hallando la razón del problema. No estamos tocando por el momento las respuestas que nos están dando. Dice, hallamos la razón. La razón es 38, es a 19. Y como les dije hace un momento, esto también se puede expresar como una división. Entonces vamos a dividir 38 entre 19 y por eso la razón nos sale que es 2. En el siguiente paso ya vamos a intentar encontrar una respuesta. Alguna de estas opciones me tiene que dar la respuesta. Entonces vamos a ver cuál es el cociente de estos números. Un medio, como vimos, no es la respuesta porque si yo divido en 1 entre 2 sería 0.5. 4 es a 12, tampoco, porque también sería menor que 1. Y 2 es a 3, tampoco, porque sería 2/3. En la parte D, vemos que es 16 es a 8, y por eso dividimos, porque es 16 entre 8, y es igual a 2. En este paso de aquí ya estamos solamente comparando las respuestas para ver con cuál yo me quedo, cuál es la solución. Por eso es que aquí dividimos 38 a 19, y aquí 16 entre 8. Ya lo hicimos. Ya. ¿Seguros? Sí, gracias. Muy bien. Las proporciones. Ya. Hay unos tipos de proporciones, las proporciones inversas y las proporciones directas. Vamos a ver las proporciones directas. ¿A qué definimos como proporción directa? Es aquellas que expresan relaciones. Es decir, si aumento una cantidad del antecedente, aumento la misma cantidad en el consecuente. Y como recordemos anteriormente ya vimos cuáles eran las partes de una razón, el antecedente es el numerador, el consecuente es el denominador y el resultado de este cociente va a ser la razón. Vamos a ver un ejemplo. Sí está claro lo que es una proporción directa, ¿verdad?
Yo sí. ¿Sí? Sí, vamos con un ejemplo. Dice, se reparte una cantidad de dinero entre 3 personas, directamente proporcional, a 3, 5 y 7. Sabiendo que a la segunda persona le corresponde $735, hallar lo que le corresponde a la tercera persona. Y tenemos unas respuestas. Ya. Hay que primero tener bien clarito qué es lo que nos está preguntando el problema. Primero vamos a ver los datos que tenemos de este problema. Dice, se reparte una cantidad de dinero que yo no conozco todavía entre 3 personas directamente proporcional. ¿Qué era directamente proporcional? Que si yo aumento en el numerador, también aumento en el denominador. Si aumento en el antecedente, también aumento en el consecuente. ¿Qué es lo que nos quiere decir en este problema? Que si a un niño le toca una razón mayor, entonces le va a tocar más dinero. Como nos dice, a cada persona le toca a 3, 5 y 7. Estas son las razones de que le toca a cada uno. Por ejemplo, a este de aquí, al primerito, le toca 3 veces la cantidad, al segundo 5 veces y a la tercera 7 veces. El siguiente dato que nos dice es, sabiendo que a la segunda le corresponde $735, es decir, que a la segunda persona le va a tocar $735, y lo que nos pregunta es, ¿cuánto le toca a la tercera persona? ¿Cómo resolvemos? Primero hay que tener en cuenta cuáles datos nos dan y para así manejarle de una forma sencilla el problema. Como nos dice que a la segunda persona le toca $735 y anteriormente nos dijo que la razón de esta persona es 5, lo que vamos a hacer es expresarle en una forma de razón o de división. Por ejemplo, 735 es a 5. ¿Por qué? Porque a esta persona le toca 5 veces la cantidad de dinero y lo que nos dice es que esas 5 veces la cantidad de dinero es un total de 735. Y lo expresamos en forma de cociente para obtener el resultado. En este caso va a ser 735 dividido entre 5, que sería 147. Pero 147 aún no tenemos la respuesta. Ese $147 es lo que nos está diciendo que es a razón de 1. Por ejemplo, si a un niño le tocara una cantidad de ese dinero, sería solamente $147. Si yo multiplico por 5, me da el resultado de 735 que le tocó a la segunda persona. Pero nos pregunta, ¿cuánto le corresponde a la tercera persona? A la tercera persona, los datos iniciales nos dice que le corresponde 7 veces la cantidad. Entonces, ¿cómo hallamos la cantidad de dinero que le corresponde? Multiplicando el resultado, que sería la razón, por 7. ¿No nos perdimos? Sí, nos perdimos. No. Otro ejercicio, por favor. Ya vamos. Entonces, la respuesta es 1029, que sería la respuesta B. Y otro ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio de la guía. Ya vamos a ver este ejercicio de aquí, que dice de edades. Ya. Dice, las edades de 3 personas están en relación 2, 4, 12. Si el menor tiene 14 años, ¿cuántos tiene el mayor? Es igualito que el anterior. Ya vamos a hacerle. Espérense, copia el problema nomás.
Y dice, las edades de tres personas están en relación 1, 2 y 12. Entonces vamos a ponerle las personas. Aquí está la primera persona, aquí está la segunda persona y aquí está la tercera persona. Ojo que estos son las personas. Y están en relación 2, 4 y 12. Si el menor tiene 14 años, ¿cuántos años tiene el mayor? El menor, como nos vamos a dar cuenta, va a ser la primera persona porque tiene una razón menor que las demás personas. Por ejemplo, si yo consiguiera una edad, el menor tendría esa edad 2 veces, es decir, la edad por 2. Y el mayor tendría la misma edad por 12. Entonces vamos a considerar que la primera persona es el niñito menor. Y esta persona tiene 14 años. ¿Cómo yo consigo la edad que tiene este niño? Restándole menos 2. No, esa es la razón aritmética. Ahorita estamos viendo las razones geométricas. Lo que vamos a hacer es ubicarlos de estos en modo de razón, que sería 14 es a 2. Y entonces, ¿esto qué nos dice? ¿Le resto o le divido? Divide. Dividido. Muy bien. ¿Qué divido? 14 entre 2. 14 entre 2. Muy bien. 14 entre 2. ¿Y eso es? A 7. 7. A 7. Entonces, ¿cuál es la respuesta? 7. ¿Qué me preguntan? Me preguntan cuántos años tiene el mayor. Ahorita no vemos que el mayor tiene 7 años. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué hago para conseguir la respuesta? 34. Multiplicar. Dividido para 7. A ver, ¿qué hago para conseguir la edad del mayor? Multiplicar la Multiplicar. razón por el número de años que tiene. Muy bien. El La tercero. razón es 12, porque aquí me dice que el mayor va a tener una razón de 12 y la edad es la que conseguimos, que sería 7. Entonces, 12 por 7, 84. 84. Y ya. Y eso es todo. Y entre las respuestas que nos habían dado sería la respuesta a la D. Otra. Sí, por Sí, favor. otra. Chita. De Yapa. Ya, pues, está bien, ya les veo bonita. Ay, vamos a ver esta. Sí estamos claros, ¿verdad? ¿No se han perdido hasta ahorita? No. Porque No, ya bien borré que le también. dice. Muy bien, estamos bien. Vamos con este. Dice, dos ruedas están unidas por una correa transmisora. La primera tiene un radio de 25 centímetros y la segunda de 75 centímetros. Cuando la primera ha dado 300 vueltas, ¿cuántas vueltas habrá dado la segunda? Vamos a dibujar. Esta es una ruedita que tiene un radio de 25 centímetros. 25 centímetros.
Caray. Y la siguiente ruedita nos dice que tiene un diámetro, un radio de 75 centímetros. Si la primera rueda dice que ha dado 300 vueltas, ¿cuántas vueltas va a dar la segunda rueda? Dicen, ya tengo la respuesta. ¿Lo puedo decir o no? Muy bien, vamos a hacerla. ¿Puedes rayar en la pizarra? A ver, yo lo voy escribiendo y tú me vas diciendo cómo lo hiciste. Ya. Ya ver, vamos. Los 300 igual a 25 centímetros, ¿cierto? A ver, espérame un momentito. Y a los 300 Dividido para los 25 centímetros. es a 25 centímetros. Muy bien. De ¿Y ahí se esto me saca la saldría? razón. ¿Cuál 12. sería la razón? Y ahora la razón se multiplica por los 75 centímetros. Los 75 centímetros, que sería del Al radio. 900. Y eso sería 900. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, sí, estamos bien. Eso es de que sí, sí me están entendiendo y estoy muy contenta, muy bien. Y entre las respuestas que nos daba el ejercicio estaba A 900, B 100, C 300 y D 150. Por la lógica que nos estamos guiando, es A. Ya estamos bien. ¿Preguntas? Otro. Dicen entonces se multiplica. A ver, se dividiría la razón por... A ver. En este caso se dividiría en la cantidad de vueltas, que es decir, el antecedente, sobre los 25 centímetros que es del radio. Ya, ya. Y con eso conseguimos una razón, que sería la razón por la que la ruedita está dando las vueltas. Pero lo que nos está pidiendo es cuántas vueltas habrá dado la segunda, es decir, la segunda rueda. Entonces, por eso multiplicamos los 12 de la respuesta por los 75 y por eso me saldría los 900. Ya, dicen, gracias. Ya. ¿Preguntas, dudas, algo? No, sí. No, Lisa. Muy bien. ¿Alguien dijo algo que dijeron? Otro. Vamos de este que no está tan... Ahí está. Vamos otro. ¿Cuál es el valor de P si 40 es a 20 como P es a 2? ¿Cómo lo expreso? Esto solo es el asunto de P expresarlo nomás. 2.2 A ver, y ¿cómo lo expresamos? 40. P 2.2 y 40 2.20. A ver, vamos primero a ver cuál es la primera razón. 40 es a 20. 40. Muy bien, 40 es a 20 como... La segunda razón, ¿cuál sería? P es a 20. P es a 2. P es a 2.
Esta es la expresión en razón. Ahora vamos a hacer la expresión en fracción. Y como les había dicho anteriormente, la fracción de arriba, que iría en el numerador de la fracción grandota, sería la primera razón, que sería 40 entre 20. Todo eso dividido para la segunda razón, que sería P es a 2, que sería P sobre 2. Entonces hay una propiedad de las razones que nos dice que la multiplicación de los medios es igual a la multiplicación de sus extremos. ¿Cuáles serían los medios de esta fracción? 20 y P. Muy bien, 20P, 20 por P. Y esto nos dice que es igual a la multiplicación de los extremos. ¿Cuáles serían los extremos? 42. 2. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta? 40 por 2 sobre 20 dividido para 20. Muy bien. Y la respuesta es La respuesta es 4. muy bien. La respuesta es 4. Entonces, ¿cuál ha sido el valor de P? El valor de P ha sido 4. Todos están bien para esto de razones y proporciones de ustedes. ¿Preguntas sobre este ejercicio? ¿Preguntas? No. ¿Seguros? ¿Seguros que no tienen preguntas ni nada? No dicen está entendido. Todavía no se termina, por favor, si se acaba el tiempo, se vuelven a ingresar con el mismo enlace, ¿no? Yo creo que hasta aquí ya los ejercicios, profe. ¿O tienen algún ejercicio que les haya quedado dudas? ¿Algún ejercicio que les haya quedado dudas de la limonada o de las edades o del dinero? No, no, están fáciles. Toditos de entendido. Listen, yo tengo una pregunta. ver. ¿Cuándo se hará la plataforma para...? Lo que vamos a hacer es transformar los de 100 centímetros desde a 1000 centímetros en función de razones, para tenerlo un poquito más claro. Entonces, ¿cuántos centímetros tiene un decímetro? Un decímetro tiene 10 centímetros. Y como nos dice 100 decímetros es a 1000 centímetros, la razón nos va a dar de 1 porque va a ser 1000 dividido entre 1000. Entonces, ¿cómo vamos a buscar la siguiente? Bueno, aquí vamos a poner que la razón es de 1. ¿Cómo vamos a buscar cuál es la siguiente parte de esta proposición? Vamos a transformar cada uno de los literales en razón de una sola unidad. Por ejemplo, de kilómetros y decámetros podemos transformarla en uno solo, o bien decámetros o bien kilómetros. Y lo mismo los demás. Entonces, ¿cuántos decámetros tiene un metro? Un decámetro tiene 10 metros. Un metro tiene 100 centímetros.
Y 1 kilómetro tiene 100 kilómetros. Pero otro tiene 1000 metros. Ya, teniendo en cuenta esto, la D no va a ser. Vamos a hacerlo por descarte, para no tener que evaluar toditos. ¿Por qué la D no es? El literal D no es. ¿Alguien tiene idea por qué la D no es? La respuesta D no es porque centímetros es una unidad inferior a decímetros. Entonces la respuesta de esa división nos va a dar un número menor que la unidad. Entonces por eso la D no va a ser. Porque sería, si es que le expresamos en solamente la cantidad de centímetros, sería 43 centímetros, es a 430 decímetros, y como ya vimos que los decímetros son 10 centímetros, entonces sería 4300. Y la respuesta de esto va a ser menor que 1. Y estamos buscando una razón de 1. Entonces la D no es. ¿34 metros la C? La C tampoco es. Porque nos dice 34 metros es a 340 centímetros. ¿Cuántos metros tiene un centímetro? Digo, ¿cuántos centímetros tiene un metro? Tiene 100. Entonces sería 34 por 100 es a 340. Y esto sería mayor que 1. Entonces por eso la C no es. La E. 55 decímetros es a 550 milímetros. Vamos a agregar aquí una partecita más. 1 milímetro, 1 centímetro, tiene 10 milímetros. Entonces la E, vamos a ver qué tal nos va con la E. La E, 55 decímetros. ¿Cuántos centímetros tenía un decímetro? Tenía 10. Entonces 55 por 10, 550. 550 milímetros. De milímetros a centímetros es dividible entre 10, que sería 55. Entonces, ¿cómo expresamos la E en forma de razón? 550 centímetros es a 55. Esto es mayor que 1. Solamente lo vamos transformando en una sola unidad. Entonces nos queda entre la A y la B. Vamos a ver la B. $12 decámetros es a 120 metros. Podría ser la B. 12 por 10, con eso lo transformamos a metros, sería 120. 120. Muy bien, como nos dice 120 metros como consecuente, entonces tendríamos la razón de 1 que estábamos buscando. 120 es la 120, que sería la razón de 1. Y ahora la parte A.
Me dice 1.3 kilómetros es a 13 decámetros. ¿Cuántos decámetros tiene un kilómetro? Vamos a transformarlo a metros, porque a metros ya sabemos. 1.3 kilómetros transformado a metros sería por 1000, si no me equivoco. Entonces sería 1300. Y al otro lado nos dice que son 13 decámetros. 13 por 10, que es la cantidad, la transformación de decámetros a metros, sería 130. Entonces vamos a traerle por aquí, perdón el desorden. Entonces sería 1300 es a 130. Y esto es mayor que 1. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La B. La B. ¿Hay dudas sobre este ejercicio? O sea, yo le vi lo más fácil es transformarle, digamos que las unidades a una sola y que sea conocida. Y con eso le podemos expresar en función de una razón y lo dividimos hasta encontrar la razón que estamos buscando. Lo más fácil es darnos cuenta de, como decir, las divisiones. Por ejemplo, en la D nos dábamos cuenta porque centímetros es más pequeño que decímetros. Entonces era obvio que nos iba a dar una razón menor que 1. La C solamente teníamos que irle leyendo un poco más y transformarla a una sola unidad. Con eso al momento de buscar la razón no tendríamos inconvenientes. ¿Preguntas? ¿No preguntas? No. Entonces, si entendimos, no nos trabamos. Entonces, sí es un poquito tedioso como que transformar todo a una sola unidad, pero ya con que vayamos repasando y tengamos en cuenta cuál es la equivalencia entre las cantidades de decímetro, centímetro, todo esto para este tipo de ejercicios, ya se nos va a ir haciendo un poco más fácil. ¿No hay preguntas?